Para recibir respuesta a todas las oraciones, se necesita creer y perdonar a los demás. Bienvenidos a este tiempo donde compartimos la palabra de Dios. Bienvenido a este grupo familiar. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte de esta iglesia Centro Mundial de Oración. Y quiero agradecer a nuestro hermana anfitrión que fielmente nos recibe en este hogar. Muchas gracias por abrir las puertas de su hogar para que otros puedan venir y poder escuchar la palabra de Dios. Estaré leyendo allá en Marcos capítulo 11, versículo 22 al versículo 26. Leo de la Reina Valera. Y el tema de esta ocasión es la oración que no duda. Recuerda que estamos en esa serie de temas hablando acerca de las oraciones en la Biblia. Hoy hablamos de la oración que no duda. Y acompáñeme aquí en Marcos 11, 22 al 26. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. A manera de introducción, sabe que la oración es un ejercicio de confianza en Dios. Quien ora, o cuando oramos, sabemos que hay un Dios que escucha, que además es capaz de responder a nuestras necesidades, a las peticiones que se le haga. Es por eso que la fe es un elemento básico al momento de orar. De hecho, el Señor Jesucristo nos enseña y le enseñó a los discípulos la importancia de orar y de hacerlo con fe. Ahí en el versículo 22 leemos, dice, tened fe en Dios. Es decir, esta es la recomendación principal que nuestro Señor Jesucristo da. Y el resumen de lo que a continuación vamos a estar explicando tiene que ver precisamente con esto, de la necesidad de orar, pero con fe. Es decir, orar sin dudar. Y es tan importante ese aspecto que la misma palabra de Dios nos dice que cuando busquemos a Dios debemos creer que hay Dios. Así que créame que será un tema de mucha importancia. Así que vamos a entrar entonces al primer punto de este tema. El primer aspecto en sus notas es orar sin dudar. La fe es lo contrario de la duda. Confiar en Dios debe hacerse de manera total, sin dejar ningún espacio para la inseguridad. Acabamos de leer allá en el Evangelio de que el Señor Jesucristo nos dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, dice, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Versículo 23. Es decir, el Señor puso como un ejemplo de oración algo extraordinario. Decirle a un monte que se quite y se eche al mar, como que pareciese un poquito ahí fuera de lugar. Y hay pocas razones por las que una persona tenga que hacer ese tipo de solicitudes. ¿Y por qué le voy a pedir a un monte que se eche al mar? Pero la idea del Señor Jesucristo era poner un ejemplo extremo. Recordemos que en la Biblia muchas veces se usan las hipérboles o un hipérbole, hablando acerca de exageraciones para poder transmitir una verdad. Y ese es el caso, donde Jesús pone un ejemplo extremo con el propósito de demostrar que aún algo tan difícil como el pensar que un monte sea echado al mar, una montaña sea echada al mar, pareciese un poquito fuera de lugar, pero se puede lograr eso que acabo de mencionar por medio de la oración, como diciendo, si
si se puede echar un monte al mar, ¿qué otra cosa no pudiera pasar? Es decir, para que esa o cualquier otra necesidad sea respondida, solo hace falta creer con sinceridad al Señor. Y la clave es entonces, aquí cuando el Señor Jesucristo dice, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Dice, lo que diga, le será hecho. Y si en el corazón se posee una fe total, que no le deja lugar a la duda, por extraordinaria que sea la petición, será respondida. Esto es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo, y creo yo que tiene que ver este aspecto con la importancia que Jesucristo le está dando a la oración, porque la oración va más allá de solamente acercarnos a Dios cuando hay alguna necesidad, sino que aquí el Señor Jesucristo está hablando acerca de lo poderosa que es la oración, es decir, esta arma tan poderosa que podemos estar teniendo usted y yo como cristianos, como hijos de Dios, esta confianza de poder acercarnos a Dios con esa libertad y con esa confianza de que Él nos oye sin importar cuál sea la necesidad que tengamos delante de Él. El segundo aspecto nos habla acerca de orar creyendo que se recibirá. Las peticiones de los creyentes normalmente tienen que ver con cuestiones cotidianas. Rara vez las peticiones tienen que ver con asuntos extraordinarios, pero ya sea lo uno o lo otro, el asunto clave siempre es creer que el Señor escucha. Por tanto, dice la palabra, os digo que todo lo que pidiereis orando, dice, creed que lo recibiréis, dice, y os vendrá. Aquí en el versículo 24. Quiero que notemos que el Señor dice, todo lo que se pida. Es decir, no hay razón para pensar que hay cosas que sí las dará y otras no las dará. Es bien interesante este aspecto. La única excepción es cuando lo que pedimos tiene una mala motivación. ¿Dañará a alguna persona eso que usted está pidiendo? ¿O es contraria a la voluntad de Dios lo que usted está pidiendo? ¿Es contraria a la palabra de Dios? Pero una persona que conoce la palabra de Dios sabe muy bien lo que a él, a Dios, le agrada y lo que no le agrada. Es decir, no se espera que un verdadero creyente pida cosas que van a dañar a alguien. Entonces, una vez que queda aclarado este aspecto, se puede confiar en que todo lo que se pida, de acuerdo a la voluntad de Dios, será hecho, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Así que, hermano, ¿cuál es esa necesidad? ¿Cuál es esa petición que usted dice, yo no creo que Dios pueda responder a esta petición? Bueno, yo le desafío en esta hora. Quizá haya algo en lo que usted ha querido estar orando, pero usted cree que quizá Dios no sea capaz de responder. Mire, yo le desafío en esta semana. Pídale al Señor cosas que van mucho más allá de lo natural. Yo le invito para que le crea a Dios, que le creamos a Dios en aquellas cosas que pareciesen fuera de lo normal, fuera de lo convencional, y que yo le voy a asegurar, Dios empezará a responder de acuerdo a su voluntad. Dios empezará a contestar necesidades, peticiones que usted cree que son imposibles de poder responder o contestar. Así que hágalo esta semana. El tercer aspecto nos habla de la importancia del perdón. Es decir, entre las cosas que no recibirán respuesta se encuentran aquellas que pedimos a manera de venganza. Cuando una persona nos ha causado daño, lo que conviene no es pedir que Dios nos desquite, que Dios vengue mi situación, sino más bien debemos perdonar. Y dice la palabra de Dios, dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también, dice, vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Versículo 25. Pocas veces las personas ven una relación entre la oración y el perdonar a los que nos ofenden.
Uno podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? ¿Qué tiene que ver el perdón con la oración? Bueno, la realidad es que mucho, al grado que dice Dios, no vas a recibir respuesta a la oración si tienes algo en contra de tu hermano, tienes algo en contra de una persona. Es decir, dado que la oración es algo entre la persona y Dios, poco se piensa que en ese tema tengan que ver otras personas. Pero el Señor Jesucristo enseña que no podemos tener una buena relación con Dios si no la tenemos con los demás. Es decir, yo no puedo decir que amo a Dios si tengo algo en contra, si estoy en pleito con algún ser querido, con alguien que yo puedo ver. Es decir, si no puedes estar bien con aquellas personas que ves, no puedes estar bien con Dios. Dice allá en el versículo 26, dice, porque si vosotros no perdonáis, dice, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces existe una clara relación entre la fe y el perdón, entre la oración y la manera como nos relacionamos con los demás. Una de las claves para recibir todo lo que se pida, hermano, es perdonar a todos los que nos han ofendido y a quienes nos deben algo. Así que es parte fundamental. Yo no puedo acercarme a Dios en oración confiadamente si no puedo perdonar a mi hermano. Algo importantísimo para que lo consideremos en esta oportunidad. A manera de conclusión, sabe que el perdón de nuestras ofensas es una condición para poder recibir respuesta a nuestras oraciones. Y ese perdón solo se recibe cuando nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. Y eso no es fácil para nosotros de forma natural, porque no se nos da. Por naturaleza no perdonamos, naturaleza humana tendemos hacia la venganza, pero cuando una persona ha nacido de nuevo en Cristo, créame, es posible lograrlo. Y para alcanzarlo es importante tener un encuentro personal con el Hijo de Dios, con el Señor Jesucristo. Y cuando el ser humano es perdonado, debe perdonar de la misma manera en que el Señor le perdonó sus pecados. Créame que hoy es una excelente oportunidad para recibir ese perdón. Lo que se necesita es reconocer que se ha vivido lejos de Dios, arrepentirse y decidir vivir el resto de la vida al servicio del Señor. Créame que hoy es una muy buena oportunidad para que usted le entregue su vida al Señor. Y si hay algo o hay alguien con quien usted necesite reconciliarse, ofrecer disculpas o perdonar, créame que vale la pena que usted lo haga. Usted no puede estar atado, amarrado a algún tipo de actitud de rencor contra una persona. Yo le invito para que perdone. Yo le invito para que solucione esa situación con su familiar, con esa persona. Créame que vale la pena para que Dios escuche la oración cuando usted se acerque a Él. Y a manera de conversar, le voy a pedir que mencione algo que impida que mi oración sea contestada según el tema que acabamos de tratar el día de hoy. Yo creo que ya hemos contestado esta pregunta, pero me gustaría que usted lo dialogara juntamente con quienes están ahí en el grupo familiar y que pudiésemos quizá no solamente hablar respecto a esto, sobre a lo que se menciona en ese tema, sino quizá también de algunos otros aspectos que pueda impedir que nuestras oraciones sean contestadas. Oremos. Padre, queremos, Señor, darte gracias por lo bueno que eres, gracias por tu palabra, porque es a través de ella, Señor, que podemos entender, conocer cómo poder orar, acercarnos a ti, Señor, a través de la oración. Y yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que están ahorita, que tú estés tratando con nosotros, que tú estés hablando a nuestro corazón, Dios. Que tú nos permitas, Señor, crecer en el conocimiento tuyo. Y a ti te damos toda la honra y la gloria.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga.